Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El tema del presupuesto público y las finanzas públicas es un tema delicado. Y digo es delicado porque el debate tiene que ver con las cifras reales, que son difíciles para un país que ha acumulado durante muchos años un problema en las finanzas públicas sin hacer los ajustes del caso, y que hoy estamos viendo que tenemos un déficit fiscal muy alto, no una deuda muy alta en relación al PIB, y quiero explicar esto con detalle. Si nosotros vemos la posición que tiene Costa Rica en términos de deuda pública del gobierno central al PIB, estamos como en la posición 90 o 80 y resto dentro de todos los países del mundo. Y tengo una lista donde podemos ver países desarrollados que tienen mucho más deuda en relación al PIB como nosotros. Japón, Suiza, etcétera, tienen más deuda que nosotros. Y nos duplican, nos triplican en deuda a PIB. Y eso lo que uno ve es cuál es la estructura de la deuda que ellos tienen. Participan en el mercado abierto, en el mercado mundial, colocando su deuda a plazos largos, y eso les permite a ellos hacer una mejor gestión de la deuda. Igual como que si alguno de nosotros contratara el financiamiento de nuestra casa y lo contrata a 2 años, seguro que se va a ver en problemas muy serios para pagarlo, teniendo la capacidad de pago si la deuda es a 20 o 30 años. Costa Rica tiene un mercado que además financiero, que además es pequeño, y que además de pequeño es de corto plazo. Los ticos tenemos por costumbre que colocamos nuestro dinero a 2 años máximo, y a 3 ya es muchísimo. Si uno va a ver cuáles son las captaciones de los bancos, en las captaciones que tienen a 720 días, usted tiene más del 85% de las captaciones están colocadas ahí. Entonces también es un mercado de corto plazo. Digo esto porque también el problema que estamos hoy con las finanzas públicas es un problema de la estructura de deuda que está de muy corto plazo, y esto nos está haciendo presión en el mercado nacional, que es un mercado de dimensiones pequeñas, y un problema de déficit muy grande que está ocasionando un poco de temor entre los inversionistas de prestarle a un país que siga con ese déficit y que nosotros no hagamos el ajuste en el corto plazo. Pero también tengo que decir que hay acciones que estamos tomando. Este plenario está trabajando y ha trabajado con un 208 bis para solucionar el problema, lo principal, lo más grande del problema del déficit. Y por eso hemos aquí tramitado el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas rápidamente, que viene a darnos esa calma, a decirle a los inversionistas, aquí tenemos una respuesta para bajar ese déficit y adecuarlo a lo que el país puede pagar en las condiciones de mercado y las condiciones de deuda que hoy tenemos. También estoy de acuerdo que deberíamos hacer un replanteamiento en donde vamos a parquear la deuda nuestra y los plazos en que hay que hacerlos. Y ahí coincido perfectamente con el diputado Muñoz. Se está trabajando en diferentes frentes. Creo que ha habido una acción muy responsable de la ministra de Hacienda en venir aquí, en ir a las diferentes comisiones y en la prensa, demostrar que hay que arreglar el tema no solo por el lado de los ingresos, sino por el lado del gasto, y que ahí hay también esfuerzos significativos que estamos haciendo. El tema de las reservas monetarias no es un tema que yo veo de zozobra momentáneamente. Tenemos un mercado que opera en oferta y demanda, y hemos querido que así sea.
que haya estado muy estable por largos periodos de tiempo no significa que es que no va a variar, y ahí hay un problema que generalmente las expectativas de las personas, y eso pasó en Asia, creen que porque el tipo de cambio está estable es que así debería de ser y así debe permanecer y esa es la norma. No, los mercados cambiarios también tienen oscilaciones y eso lo que va a generar son señales a los agentes económicos para que puedan recomponer las carteras. Explicaba la semana pasada que hay una serie de hechos que se han dado en el corto plazo, como pagos del Ministerio de Hacienda en dólares significativos, como aumentos de precios del petróleo, que pasaron de 30 dólares a 70, y que esto significa expectativas de mayor erogación, aumentos en las tasas de interés en los Estados Unidos, hasta de 1,5 punto porcentual en el último año, y que todas esas cosas dan origen a una recomposición de carteras. Y no es que los dólares salen huyendo para Estados Unidos, es que la gente recompone las carteras, compra dólares para hacer más inversiones en dólares, y estando en el país, pues entonces el Banco Central a veces las pierde de sus cuentas, pero están acá. Pero esto no es motivo de zozobra, porque a mí me preocupa, por ejemplo, las palabras del diputado Muñoz, y aquí tengo que decirlo, porque eso no se trata de personas, esto se trata de un problema de país, en decir que ya está descontando unos millones que se van a pagar el otro año de las reservas y salir anunciando aquí de 5.000 y resto de millones. No, tenemos cerca de 6.800 millones de reservas. Esto significa como un 12% del PIB, que son unas reservas muy altas, que le dan una capacidad muy grande al Banco Central de manejar el tema cambiario y que se usan exactamente para eso, para suplir las necesidades que tiene el país en cuanto a todas las que son transacciones financieras y las transacciones de tipo comercial y demás. Pero para eso están ahí, y perder de 6.800 millones, 34 millones, perdónenme, pero eso no es motivo de zozobra. Los mercados son muy sensibles a lo que son las expectativas, y los mercados son muy sensibles a lo que esas expectativas en la mente de cada quien pueden producir. Y ahí es donde yo sí tengo diferencias grandes, porque uno puede venir únicamente a poner las cosas negativas en la palestra, o uno puede venir a poner un balance entre lo que está haciéndose como sociedad para equilibrar un momento y pasar un trance, o puede venir aquí a poner más bien, a generar nerviosismo, a generar una serie de profecías negativas que, si uno logra posicionarlas en la psiquis de la gente y hacer que todo el mundo actúe como si estamos en un caos, el caos se viene. Y hacemos una corrida y hacemos aquí un problema de que todo el mundo quiera cambiarse a dólares, etcétera, etcétera, y eso es grave en economía, porque eso son expectativas que después se convierten en expectativas autocumplidas. Si el enfermo está por ahí mal y tiene una enfermedad, uno no puede llegar a decirle a los familiares y al enfermo: cuidado, porque puede ser esto contagioso y puede ser gravísimo, ¿verdad? Y hacer que hasta el enfermo se sienta peor, sino que los familiares lo dejen abandonado porque se pueden contagiar. Perdónenme, pero esto es lo que yo puedo decir. Uno tiene que llegar primero, ver lo que se está haciendo, actuar con una posición comedida en estos temas, y lo que digamos en este plenario repercute afuera y repercute en los mercados financieros y en el mundo y demás, porque estamos ahora con un sistema demasiado abierto y las mejores comunicaciones. Así es que hay cosas que se están haciendo y que yo creo que tienen que estar en el plano de la acción, y que tienen que estar en el plano de ocuparnos, pero menos en generar y decir y hablar únicamente de la zozobra, del caos, y no del plano de las soluciones.
En esto tengo que decir cosas. Se hizo un megacanje la semana anterior grande de 300 y pico de millones de dólares, 380 millones de dólares si no me equivoco. Se colocaron bonos la semana ayer, etcétera, y hay una serie de buenas noticias. Y que son buenas noticias que tenemos que dar, y creo que también debemos de concientizar a los agentes financieros de que en este momento tienen que ayudar para pasar este trance. Estoy seguro que nosotros pasamos el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, y la tranquilidad que eso va a generar hace que de nuevo las captaciones del Estado y demás sigan avanzando en la buena línea. Esto lo digo porque si sobredimensionamos la situación difícil que estamos viviendo, estamos nosotros haciendo un daño. Pero estamos llamados a informar, sí, y estamos llamados a informar de manera balanceada, diciendo lo que se está haciendo y lo que podemos lograr en el corto plazo. No asustando a nadie que se vaya de acá, que estamos en una crisis, porque entonces sí vamos a hacer la crisis más grave. También debo decir que no solo Costa Rica está experimentando una devaluación. Revisando he visto que hay otros países en América Latina que también están experimentando devaluaciones importantes, ni qué decir Argentina, Colombia, etcétera, Chile y otros que también, porque los reacomodos por el aumento de precios de petróleo, por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, etcétera, generan estos reacomodos de cartera. Pero también ahí no tenemos nosotros que ponernos nerviosos por un síntoma más que puede no estar relacionado con la enfermedad principal que tiene el país. Y esto lo digo porque lo que es el tema cambiario podría no estar del todo relacionado, aunque en parte sí, del tema del déficit que tenemos. Ok, hoy en día yo creo que lo que tenemos que ver nosotros es el balance de la situación que estamos viviendo, y que si bien hay un déficit, como decía antes, hay una serie de acciones que en el corto plazo nos van a conducir a un rebalanceo de las finanzas. No asustar al paciente, no asustar a los familiares, concentrarnos nosotros en lo que estamos haciendo aquí para apoyar, y este es el mensaje que creo que tenemos que dar. No decir que no tenemos déficit, no decir que no tenemos un problema de corto plazo, que tenemos que pasar un plan fiscal, pero dimensionarlo sí con las medidas que estamos haciendo. El mercado de bonos y demás en Costa Rica, claro, y tenía que darse un aumento de tasas de interés. Si Estados Unidos las está aumentando, Costa Rica tiene que aumentarlas de manera consecuente para poder compensar un problema que se llama el riesgo país que tenemos nosotros, y que tenemos que ofrecer una tasa un poco mayor para incentivar a los inversionistas en que se queden en el país, etcétera. Desde luego que si el plan fiscal no pasa, tendremos que aplicar otras medidas. Claro que sí, que se nos viene un problema encima, pero yo tengo la firme esperanza de que este país va a lograr salir adelante con el plan fiscal, y que de nuevo, con la ayuda aquí de todas las fracciones que estamos aquí, que hemos reconocido la necesidad de hacer estos ajustes, de hacer ajustes en el gasto, etcétera, vamos a ir adelante. Y además estoy seguro que pronto estaremos solucionando también los problemas de las protestas y demás, y podremos nosotros pagar los aguinaldos. Pero tengo que decirle una cosa: Costa Rica ha pagado los aguinaldos al principio del plazo establecido por ley. Lo que está anunciando el presidente es que puede tomarse el plazo total, y que no lo leamos también de otra manera. Claro que tenemos un problema de liquidez,
Y entonces ese problema de liquidez podría hacernos movernos en el plazo, pero todo dentro de los esfuerzos que estamos haciendo para sanear las finanzas públicas. Muchas gracias y me reservo el tiempo que me queda.